Cantamos hace poco a villancicos de Navidad, y uno de ellos que salió muy lindo, cantado aquí con el coro de los niños y también con las solistas ahí, Alejandra y Maricel, y que es una pregunta, y dice, ¿qué niño es este? ¿No? En inglés es what child it is, mi super inglés. Pero es una pregunta que nace de ver a un niño en un pesebre siendo adorado por pastores, siendo alabado por los ángeles, posteriormente siendo adorado también por estos magos que vinieron de Oriente. Y es interesante que en el relato que estamos estudiando de Lucas, los últimos pasajes del capítulo 2, Lucas hace alusión a una parte de este niño, pero que ya no es tan niño, que ya ha crecido un poco, y que es el único de los evangelios que nos relata esta parte de la vida de Cristo. Vamos a la lectura, y vaya conmigo a Lucas capítulo 2, desde el verso 40 hasta el final del capítulo. Así que si tiene ahí su Biblia, acompáñeme en la lectura. Yo voy a ir leyendo la palabra aquí y me acompaña usted en la lectura. Lucas capítulo 2, del verso 40 en adelante, dice así: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no le hallaron. Volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, sus padres, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Presta atención. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y mire cómo termina, igual como comenzó nuestra lectura. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos a orar un momento. Señor, rogamos para que esta porción de la palabra, este relato de parte de la vida de nuestro Salvador Jesucristo, una parte importante, interesante, llamativa, pero que nos enseña y nos muestra no solo cómo es nuestro Salvador, sino quién es nuestro Salvador. Y cuando nos preguntamos qué niño es este, podamos reconocer a ese Salvador tan necesitado para nosotros en Jesús. Señor, háblanos conforme a la necesidad de cada uno. Cada uno hemos venido de manera diferente aquí, pero todos necesitamos lo mismo: tu palabra y tu Espíritu amonestándonos con ella para comprender la necesidad de nuestro Salvador Jesucristo, no solo para nuestra salvación, sino que para nuestra vida diaria. Comprender y conocerle es necesario para poder vivir de acuerdo también a lo que tu palabra nos pide. Así que háblanos, a grandes, a pequeños, háblanos también en esta mañana. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Como dijimos, Lucas aborda una parte de la vida de Jesucristo, de su historia, que está solo en Lucas. En los otros de los evangelios, vemos que Lucas nos viene relatando el nacimiento, vemos la aparición ahí a los pastores, después vemos que
los padres de Jesucristo van al templo y lo presentan ahí luego de la circuncisión. María también va a presentar por ella y se acuerda, lo toma Simeón y da esta profecía y habla de esto acerca de quién es este Salvador. Habla Ana también allí. Están hablando, muchas personas están relatando acerca de Jesucristo. Tenemos a mismo María y José, que constantemente Lucas, lo más probable es que Lucas, recuerde que cómo comienza Lucas, él investigó de acuerdo a los relatos de primera fuente. Algunos comentaristas creen, historiadores, que gran parte del relato y especialmente de la vida temprana de Cristo lo recibió directamente de María, ¿no? Y por eso es que dice, y María guardaba todas estas cosas en su corazón, ¿no? Y allí, en ese tiempo, María, sin entender del todo, pero sabiendo que el niño que estaba en su vientre y el niño que nació y el niño que se perdió 3 días y que posteriormente, después a los 30 y pocos años, también estuvo 3 días allí perdido aparentemente, como esas cosas, esos detalles, Lucas lo toma y al parecer de primera fuente de María allí, para que nosotros los tengamos hoy, para conocer más profundamente cómo es nuestro Salvador, pero también quién es. Y antes vemos Zacarías e Isabel también hablando de proféticamente de quién era este Salvador, y hace un salto al parecer Lucas, porque pasa de estar en el templo a que el niño crecía y ya ahora está con sus padres ya viviendo en Nazaret. Por los otros evangelios sabemos que después de estar en Belén, después que llegan los magos, ¿se acuerdan? Los magos vienen, se presentan ante Herodes y le dicen, hemos venido a visitar al rey de los judíos, y ¿se acuerdan el relato, no? Herodes dice, ¿a dónde? ¿Dónde dijo que iban a hacer? Y avísenme cuando lo encuentren, ¿no? Y el Señor, por un ángel también, le dice a los magos que se devuelvan sin avisar, ¿no? Entonces Herodes, ¿se acuerda cuál es el dictamen que dio? Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, y allí, por protección de Dios, ¿no? Se le revela ahí a José que descendieran a Egipto para estar allí protegidos un tiempo. No sabemos cuánto tiempo estuvieron allí, pero al parecer el tiempo suficiente para que esta matanza acabara y pudieran volver, pero no vuelven a Belén, sino que vuelven a Nazaret, que es la zona norte de Israel, cerca del mar de Galilea. Por eso a Jesucristo le llamaban, ¿no?, el Galileo o el Nazareno, porque era de la zona allí de Nazaret, al norte de Israel. Y vuelven y allí crece. El único relato que conocemos entre su nacimiento, que varios de los evangelios nos hablan de allí en el pesebre, y desde que Cristo comienza su ministerio ya a los 30 años, o cerca de esa edad, es lo que Lucas nos muestra aquí. Y que está Jesucristo a la edad de 12 años, como algunos aquí tienen 11, 12, algunos un poquito más, pero en esa edad vemos algo de la vida de Cristo que nos enseña de Él también, ¿no? Nos muestra varias cosas, y vamos a ver ahora en el relato narrativo aquí algunos detalles para poder comprender un poquito por qué suceden estas cosas, que nos enseñan también de quién eran sus padres y cómo actuaban. Pero no deje de tener presente, como dijimos la otra vez, ¿no? Uno le indica con el dedo a una mascota algo y el perro se queda mirando el dedo, ¿no? No nos quedemos mirando el dedo, sino veamos a lo que nos está apuntando Lucas con este relato, y es mostrarnos aún tempranamente, aunque está ahí intermedio, porque para los judíos varones, esta edad de los 12 años era la edad donde ellos estaban transitando de la niñez directamente a la adultez. Esa idea de la adolescencia que hoy día nosotros comprendemos no era una idea en ese tiempo. Allí eras niño y llegaba un momento que ya eras adulto con derechos y responsabilidades de un adulto, ¿no? No sé si usted conoce, hoy día los judíos a los 13 años celebran el Bar Mitzvah, que es como esa ceremonia donde pasan los niños a ser adultos, y es a la edad de 13 años, y aunque eso se cree que comenzó como ceremonia como 500 años después de Cristo, pero que nace de esta idea judía que está en el Antiguo Testamento, en Éxodo, en la ley, que a los 12 años ahora era obligación que fueran y participaran de las fiestas que se celebraban en Jerusalén
porque ya como era adulto tenía que cumplir con estas responsabilidades. Entonces se les preparaba durante ese tiempo y ya después con esta celebración conocida para nosotros, a los 13 años se les reconocía como parte ahora de la sociedad, ¿no? Con responsabilidades y también con los derechos adecuados. Pero vemos interesante cómo comienza el relato, pareciera un sándwich, ¿no? Aunque pareciera ser la parte final de lo anterior, el verso 40, pero es interesante que lo pone ahí, y entre medio de estas dos cosas, que nos dice que el niño crecía, verso 40, y se fortalecía, y después al final, verso 52, dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, ¿no? Y en gracia también para Dios y con los hombres, pero nos muestra algo que debemos reconocer siempre, es la humanidad de Cristo. El apóstol Juan, en la primera carta que escribe él, precisamente la escribe porque ya de manera temprana, en los primeros años de la iglesia, había muchos que creían que Cristo no había venido en carne. Decían, no, Cristo es una esencia de Dios, es algo espiritual, no es posible que Él haya venido como humano. En esta idea muy platonista de separar lo espiritual de lo material, ¿no? Que después desencadena en esta idea del gnosticismo que conocemos, que hasta el día de hoy, acá 3 cuadras tenemos un centro gnóstico aquí en nuestra ciudad, ¿no? Que esta idea de conocer lo trascendente, como que podemos separar nuestro cuerpo de las cosas inmateriales. Y el Señor nos creó de una manera donde lo material afecta lo inmaterial de mi vida y donde lo inmaterial de mi vida afecta lo material de mi vida. Lo vemos todo el tiempo. Donde cuando tenemos dificultades físicas nos afectan a nuestro espíritu, a nuestro ánimo, a nuestros pensamientos, y cuando es al revés también nos afecta a nuestro físico. Porque el Señor nos creó así y nuestro Salvador no era diferente. Él tomó forma de hombre, y aquí de alguna manera Lucas, si bien no es su propósito central de este evangelio, pero aquí nos quiere resaltar esto, que aún de niño él, o sea que este Salvador fue un niño como tú y como yo, con las dificultades y con todas las bondades que hay de disfrutar de ser un niño. No sabemos a qué jugaba Jesucristo, si iba a pescar al río Jordán o al mar de Galilea, pero vivió como un niño, como tú y yo. Y si recordamos esa edad, muchas veces viene la nostalgia. Pero Cristo acá lo vemos como un niño que cualquier otro ser humano que creció, que se desarrolló físicamente, mentalmente, espiritualmente, porque ahí dice, mire, verso 40, el niño crecía y se fortalecía. Después dice que el niño se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él, ¿no? La experiencia de alguna manera interna que creció, su físico se desarrolló de etapa en etapa, no hubo ninguna etapa que Cristo se saltara. Es decir, no, ¿sabes qué? Esto me lo salto. Lo vemos al final, que esto también es un detalle, ahí en el verso 51 que hicimos el énfasis, que dice que descendió con ellos, con sus padres, José y María, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. El Salvador del mundo, el creador de todo el universo, quien sostiene por el poder de su palabra todo lo que existe. A ver, atención niños aquí. ¿Saben qué hizo el Salvador? Obedeció a sus padres. ¿Esto por qué? Porque eso es importante y de esa manera honramos a Dios. No es una obligación. El Señor creó la familia y creó una manera y nos dio a nosotros a ciertos lugares dentro de la familia, responsabilidades, porque es el orden de Dios. Y así funciona, y cuando eso se cumple siempre hay bendición, ¿no? Sabemos que Cristo se sujetó en todo como nosotros, como ser humano. La diferencia es que es sin pecado, así que sí hay mucha diferencia, pero vemos que Él se sujetó a sus padres y obedecía a sus padres. Él creció, dice que después se fortaleció en espíritu, que Él desarrolló de alguna manera un concepto de la vida, que cuando uno tiene 5 años ve las cosas de una manera y cuando tiene... ¿Quién tiene más de 10 años aquí? ¿Hay alguno? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, sí, yo también tengo más de 10.
Pero ya hay niños que han crecido y ya no ven la vida como la veían hace 5 años atrás. Y los que tienen 13, 14, y los padres nos damos cuenta, ya no ven la vida como la veían hace 3 años atrás, cuando tenían 10. Y Cristo también. Cristo no veía la vida aquí a los 12 años como la veía cuando tenía 5 años. Y es interesante que ya a los 12 años Cristo ya estaba comprendiendo en gran parte quién era y cuál era su llamado y su misión en este mundo. Entonces dice que se fortaleció en espíritu, que se desarrolló profundamente en la vida a medida que iba creciendo, y dice que se llenaba de sabiduría, ¿no? Recordemos que la sabiduría no habla de tener entendimiento o que simplemente pensar acerca de las cosas. La sabiduría es práctica. La sabiduría significa saber vivir la vida acorde a los principios y el temor de Dios, ¿no? Si nosotros leemos Proverbio comienza con esto, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y eso parecería un concepto súper abstracto. Pero ¿qué es el temor a Dios? Y comienza a hablar de cómo es la crianza en la casa, de cómo debe ser nuestra relación con la gente cercana, con la gente de afuera, con la mujer malvada, con el hombre insensato, y nos comienza a hablar acerca de cosas prácticas, de cómo son las discusiones. Siempre me recuerdo Proverbios 15, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace servir el furor. Nos enseña de cómo vivir, cómo relacionarnos de manera práctica. Eso es sabiduría. Y Cristo iba creciendo en sabiduría, cómo relacionarse con sus hermanos. Todos los que tenemos hermanos aquí, ¿hay algún hijo único? No sé, pero todos aquí tenemos hermanos. ¿Cómo nos relacionamos con nuestros hermanos? Bueno, de niño a de grande a veces no han cambiado mucho las cosas, simplemente han cambiado las circunstancias y nos peleamos y a veces nos discutimos y no estamos de acuerdo con las cosas, cómo llevar la vida. Y Cristo tuvo que lidiar con todo eso. Y qué hermoso ver que nuestro Salvador tuvo que lidiar con eso también, de aprender a lidiar con su mamá, con su papá. ¿Se acuerda cuál fue el primer milagro de Cristo? Allí en Juan, capítulo 2, las bodas de Caná, al parecer las bodas de algún familiar. Entonces María, lo que se cree es que María va a ayudar en esta boda, en la celebración, a poner los centros de mesa, qué sé yo, no, otra cosa, pero colaborar allí en la ceremonia, en la boda, y sacaba el vino, y ¿se acuerda qué hace María? El codazo, dale, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Te acuerdas la respuesta de Cristo? Y María, dale, ahora, hacelo ahora, comenzá. Y Cristo teniendo que lidiar con su madre. Algunos hijos todavía tenemos que hacer lo mismo. Y Cristo nos enseña que Él también tuvo que lidiar, o nos muestra, por lo menos Lucas, que Cristo tuvo que lidiar con todas estas cosas. Y nos da un ejemplo. Tuvo que aprender a descubrir, a aceptar su camino delante de Dios, como dice allí el verso, al final dice, en estatura crecía, pero también en gracia para con Dios y para con los hombres. Tuvo que aprender a relacionarse con las personas. Cristo tuvo que aprender este camino que todos vivimos, pero sobre todo esto era necesario para que Él, que como dice Filipenses, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse y vivir acá esta vida durante su camino en la tierra como Dios, sino que se sujetó para que pudiera ser un sumo sacerdote y una ofrenda perfecta. Si lo quiere anotar, pero Hebreos 2:17 nos dice que tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, sus hermanos hablando de los seres humanos. Hebreos 2:17, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Ahí mismo Hebreos 4:15 nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, entendernos a nosotros de nuestras flaquezas o nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros. El único pero es que sin pecado. Pero Cristo fue tentado en todo, tentado a pelear con los hermanos, tentado a lidiar con los asuntos difíciles de la vida, pero sin pecado. ¿Y por qué lo hizo? Hebreos 5
7 en adelante, dice que Cristo en los días de su carne, Hebreos 5, 7 al 10, dice: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, con mayúscula, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote. Ahí habla del orden de Melquisedec. Cristo tuvo que tomar forma de hombre para poder morir. Si hablamos en Navidad hace poquitos días, recordamos el nacimiento de Cristo y vemos que este pequeño niño tan hermoso allí en un pesebre, ¿vino para qué? No vino para nacer simplemente en un pesebre, vino para 3 décadas después estar entregando su vida por ti y por mí, en tu lugar, en la cruz del Calvario. O sea, si Cristo tomó forma de hombre, es por esta razón, para que a través de su humanidad Jesús pudiera dar a conocer a los hombres. ¿Se acuerda que dice Juan capítulo 1? Que a Dios nadie lo ha visto jamás, pero que el unigénito Hijo del Padre lo ha dado a conocer. ¿Cómo podemos conocer a Dios? En este niño. Y lo podemos conocer en este niño de 12 años también. ¿Qué es lo que hace este niño de 12 años? Mira, el relato nos recuerda y nos dice lo siguiente. Vamos nuevamente ahí al relato. Verso 40, dijimos que crecía, se llenaba de sabiduría y gracia, y nos enseña cómo Cristo tomó forma de hombre para que pudiera salvarnos a ti y a mí de nuestros pecados. Pero lo interesante es cómo Cristo vive su vida como lo vivió cualquier judío. Y la vemos aquí que sus padres, muy devotos también al Señor, iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Habían 3 fiestas israelitas que eran las principales, habían muchas más. Estaba la fiesta de la Pascua, era una, la fiesta de los tabernáculos, el día de Pentecostés, que estaban ahí muy relacionadas, y también el día del perdón. Pero de todas, quizás la más principal, y a la que por lo menos vemos que Cristo presta atención, y que los relatos de los evangelios nos dicen que Cristo estaba allí, era la fiesta de la Pascua. Lo vemos después al final de su ministerio. Precisamente Cristo muere ¿cuándo? Durante la celebración de la fiesta de la Pascua. Interesante estos hitos en la vida de Cristo, porque la primera Pascua que por lo menos podemos reconocer en el escrito bíblico que Cristo participó fue esta, con sus padres. Y la última que vemos es allí cuando está siendo entregado a las autoridades, vendido por uno de los propios, y cómo están allí en la vida de Cristo de manera diferente. Y Cristo, entendiendo, creo que obviamente en el pesebre como un bebé de pocos días no comprendía, no había conciencia en él de quién era, pero ya con 12 años, por lo menos el relato nos va mostrando que Cristo ya tenía una concepción de sí mismo bastante clara, sabía cuál era su misión en este mundo. Hoy día hay muchos de nosotros que tenemos muchos años más y aún estamos ahí vislumbrando, intentando entender cuál es la misión de Cristo para nosotros. Ahora el Evangelio es claro, ¿se acuerdan? Lo estudiamos por meses aquí los días miércoles. ¿Cuál es la misión de todo creyente? Ir y hacer discípulos. Esa es la tarea de todo creyente y debemos comprenderla muy bien y vivir de acuerdo a eso. Pero Cristo vino aquí para rescatar y salvar lo que se había perdido. Y Cristo va, y lo interesante es su familia, ¿no? Como se acuerda que en los capítulos anteriores dice que fueron al templo para dar y presentar al niño como primogénito, de acuerdo a lo que decía la ley también allí en Éxodo, donde nos dice que todo primogénito debía ser presentado al Señor y le pertenecía al Señor, y así sus padres hicieron también cumpliendo la ley, ¿no? Hoy día no estamos para cumplir las leyes del Antiguo Testamento, pero es lindo principio. No solo primogénitos, sino que todos aquellos que nacen en nuestra familia, poder entregarlos al Señor, en el sentido de decir, porque como padres muchas veces tenemos esperanza en nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos sean quizás lo que nosotros no pudimos ser, que hagan quizás lo que nosotros no pudimos hacer, que logren quizás lo que nosotros no pudimos lograr.
de la manera que sea, desarrollándose ellos en la profesión que sea, pero si hay algo en lo que debemos orar siempre es que puedan servir al Salvador. No hay otra cosa que pueda llenar más nuestro corazón, que no importando si ejercen la construcción, la arquitectura, la medicina, la administración o se dedican a lo que sea, puedan servir al Señor del cual desde pequeños le hemos podido instruir. Entonces, como padres, los padres de Jesucristo también nos enseñan, ¿no?, la importancia de enseñar de pequeño a nuestros hijos en las cosas de Dios. Y Cristo, interesante, María no tenía la obligación de ir a la fiesta de la Pascua, pero fue. No tenía la obligación de la ley de ir. José sí, como adulto, aunque estaban lejos, incluso no era obligación ir. Por lo menos a una de estas fiestas podían ir. Si estaban lejos, por lo menos una vez en la vida. Pero ahí dice que todos los años iban a Jerusalén a esto. O sea, Cristo creció con su familia de manera fiel en servicio a Dios. ¿Y usted cree que eso no impactó la vida de Jesús como niño? Y claro que impactó. Nosotros pensamos, pero Él era el Salvador. Sí, pero acabamos de ver que era completamente humano también. Y esas cosas también afectaron en cómo Él creció. Por eso es que Lucas lo dice, que Él creció en sabiduría, que se fortalecía en gracia de Dios, era sobre Él, pero también en la gracia para con Dios y con los hombres. En relacionarse con el Dios quien mismo era, pero vemos a este Jesucristo, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, siempre relacionándose estrechamente con su Padre. Lo vemos que en el ministerio de Cristo, ¿qué hacía Él? ¿Se apartaba para qué? Para orar. ¿Y de dónde nacen todos estos hábitos? Y lo más probable es que eran hábitos que vio en sus padres. De ahí la importancia de formar hábitos también en nuestra familia. Y dice que iban cada año y que cuando tuvo 12 años subieron conforme a la costumbre de la fiesta, y al regresar, y aquí vemos, qué negligencia de los padres, que se les perdió el niño. Bueno, vamos a tener un poquito aquí de historia. Eran algunos kilómetros, por lo menos 3 días de viaje, quizás a veces más, según el ritmo de la caminata, pero iban en caravanas, ¿no? Familias. Recordemos que Galilea y esa zona eran ciudades pequeñas, no era Jerusalén, no era la capital, y todos se conocían, y iba toda la familia, y a veces los vínculos ahí se entrelazaban, iban todos caminando. A veces se creía que iban las mujeres y los niños más adelante, que caminaban más lentos a veces, y luego los alcanzaban los hombres de atrás. Entonces, y al regresar lo mismo, y vemos que llegaron, estuvieron allí, y al regresar no nos dice mucho de qué es lo que hicieron allí, celebraron la Pascua, pero que al regresar el niño se quedó. Bueno, acá los historiadores no es que intentan justificar, pero sí intentan explicar qué es, cómo sucede esto, ¿no? Entonces, dice que estuvo perdido 3 días. Lo más probable es que ya regresando, llevando un día de camino, parando por ahí, empezaron a buscar, y dice, ¿y Jesús dónde está? Está con la tía Juana o qué sé yo, con alguien. Y lo empiezan a buscar y no lo encuentran a Jesús. Ya habían caminado un día. De regreso, de camino, para volver a buscarlo, entre la multitud y allí la caravana, otro día de camino, y probablemente en Jerusalén, mientras lo buscaban en la ciudad, quizás ahí el 3er día, porque nos dice que 3 días estuvo allí perdido, ¿no? Pero lo interesante es que los padres regresan y quedan, miré las expresiones de Lucas, dice el verso 43, al regresar ellos, acabada la fiesta ya, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre, pensando que estaba entre la compañía, que era lo que decía, no, tiene que venir ahí con todo, está con los gurises, no dijo eso, pero alguna palabra para gurí habría en hebreo, dice, está con todo un grupo ahí de adolescentes, y no lo encontraron, ¿no? Y anduvieron camino de un día, ¿no? Y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no le hallaron. Volvieron a Jerusalén, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley. Fíjese esto, oyéndoles
y preguntándoles Cristo. Jesús, como dijimos, probablemente participó de esta ceremonia como de iniciación a la adultez, ¿no? Al venir ahora a participar, celebró Cristo la fiesta, observó, también participó, no importando ya su edad, para nosotros quizás temprana aún, pero para ellos ya una edad suficientemente necesaria para introducirse en la sociedad, aunque se creía o se practicaba que ya a los 30 años se le consideraba un adulto recién, ¿no? Por eso que Cristo de alguna manera comienza su ministerio a esa edad, para que lo consideraran seriamente, aunque igual lo despreciaron a Cristo. Pero a muchos a esa edad se les consideraba adulto recién, pero ya podían inmiscuirse en la sociedad. Pero dice aquí que Cristo vino, participó y de esta fiesta de iniciación a la adultez, ¿no? Y la gente que peregrinaba a Jerusalén en caravana, obviamente iban todos juntos, y es lo que sucede allí, ¿no? Y Jesús se quedó en el templo, y cuando descubren que no estaba entre ellos, van a la ciudad y regresan, y cuando lo encuentran, dice allí, cuando lo vieron, verso 48, se sorprendieron. La palabra que se ocupa allí es que se maravillaron, en el sentido de que estaban fuera de su sentido, para ponerlo más coloquialmente, quedaron con la boca abierta. Sus padres quedaron con la boca abierta. ¿Y por qué? No porque habían encontrado... ¿Qué pasa cuando un niño se nos pierde? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando lo encontramos? ¿Dónde te metiste? ¿Por qué te perdiste? ¿A dónde te fuiste? Lo retamos, ¿no? Y de alguna manera quizás José y María están allí con Jesús haciendo lo mismo. La pregunta que hace María, mire allí en el verso 48, ¿por qué nos has hecho así? En otra versión, la NBI dice, ¿por qué te has portado así con nosotros? ¿No? Lo toma personal María. ¿Por qué me haces esto a mí? Que soy tu madre, ¿no? Y esa es la reacción posterior. Pero lo interesante es que dice allí que ellos se sorprendieron y quedaron atónitos. ¿De qué quedaron atónitos? Precisamente de lo que está sucediendo allí. Cristo con 12 años está en medio de las personas más conocedoras de la ley y de la palabra de Dios, y Cristo está allí oyéndoles como lo haría un discípulo, ¿no? Normalmente está la idea, los discípulos iban, en la práctica judía, los discípulos iban y se sentaban a los pies de un rabino y les escuchaban, no iban a preguntar. El discípulo, ¿qué iba a hacer? Iba a escuchaba las enseñanzas de un maestro y se sentaban ahí a los pies de un maestro y recibían. No iban a hacer preguntas. A veces el maestro hacía preguntas para ver si el alumno estaba entendiendo, pero lo interesante de Cristo que a su edad dice y que Él estaba preguntándoles a ellos. La pregunta que yo siempre me he hecho, ¿qué estaba preguntando Cristo? ¿Acerca de qué les preguntaba? No sabemos qué estaba preguntando Cristo allí. Sí pienso muchas veces que Cristo está preguntando quizás, bueno, a ver, ¿cómo interpretan ustedes, no sé, Isaías 53, ¿no? El varón de dolores, experimentado en quebranto? ¿Cómo interpretan ustedes todas estas profecías mesiánicas? Quizás no para hablar solamente de sí mismo, sino para poder entender cómo era el pensamiento de las autoridades de Israel, de las autoridades espirituales de Israel, acerca del Mesías, que era Él, ¿no? ¿Cuál era la opinión que tenían? ¿Qué era lo que esperaban del Mesías? Y Cristo interrogándolos a ellos. Y esto me parece interesante porque de alguna manera Cristo sigue haciendo lo mismo con nosotros en el día de hoy. Porque cuando vamos a la Escritura, esta es la palabra de Dios, pero Cristo siempre, todo el tiempo, está haciéndonos preguntas, a ti y a mí, por medio de la palabra de Dios. Hay una de las preguntas que a mí
me ayuda siempre a poder examinarme. ¿Se acuerda el relato de la sanidad del cojo ahí en el tanque de Betesda? Había el hombre que esperaba siempre poder entrar a las aguas antes, y siempre entraba alguien antes que él. Y era la historia, todos lo conocían. Y llega Jesucristo allí, además de todo el contexto, porque era un día de reposo. Y Cristo llega allí y le hace una pregunta. Y le dice, ¿se acuerda cuál es la pregunta? No le dice, ¿quieres que te ayude? Te echo a la agüita. Le dice, ¿quieres ser sano? Si fuera uruguayo diría, ¿me estás embromando? ¿De verdad? O sea, tú me conoces, sabes que todo el tiempo estoy intentando aquí entrar. Pero ¿qué pregunta? Porque eso está apelando a la voluntad de ese hombre. Y Cristo nos sigue preguntando hoy, cuando vamos a la palabra, cuando nos confrontamos con ella y cuando examinamos nuestra vida, ¿quieres ser sano? Y no estamos hablando de sanidad, de que se me va a curar una herida o me voy a mejorar de mis problemas, sino de esa sanidad que necesita nuestro corazón. Porque si hay algo que el pecado hace en tu vida y en la mía es provocarnos heridas. Gracias a Dios que tenemos un Salvador que es fiel y justo, que si confesamos nuestros pecados, Él nos limpia de todo pecado, amén. Y lo hizo ya en la cruz de todo pecado, pero si seguimos pecando y nos sigue limpiando, si confesamos, y como dice el proverbio, que el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiese se aparta, dice, alcanza misericordia. No es simplemente confesar y decir lo que hicimos, sino que comprender nuestra vida y apartarnos de aquello que nos está dañando, porque el pecado sigue estando dañando nuestra vida. Y tenemos necesidad cada día de ser sanados por la palabra de Cristo. Tenemos necesidad cada día de ser restaurados por la palabra de Cristo. Y Cristo nos pregunta cada día, así como estaba interrogando a ellos, nos interroga a nosotros y nos pregunta, ¿dónde estás? ¿Se acuerda cuál fue la primera reacción de Dios después de que Adán y Eva pecaron? Adán, ¿dónde estás? Felipe, ¿dónde estás? ¿Qué está haciendo? Y el Señor sigue buscándonos. Interesante, Cristo preguntando allí, y dice que todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, pues eran respuestas que ellos no estaban acostumbrados a oír. Y Cristo está allí. Ahora, la reacción de sus padres es que cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí, fíjese, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. No era que estaban así nomás, estaban angustiados, ¿no? Y aquí viene, ¿no?, a Jesucristo, interesante, la percepción que hay entre Jesús y sus padres, ¿no? Porque Jesús es como si le dijera, ¿no les parece que hay un contrasentido aquí? ¿Sabía María y José, y creo que María más profundamente, quién era Jesús? ¿Sabía María quién era Jesús? Y claro que sabía. ¿Acaso el ángel no le dijo que Él iba a venir a salvar al mundo de sus pecados? ¿Sabía que Él era el Salvador, el prometido en el Antiguo Testamento? ¿Lo sabía María? Claro que lo sabía. No lo ignoraba. Entonces yo creo que aquí se confunde, ¿no? Porque vienen a buscarle y Cristo le dice, ¿por qué me están buscando? ¿Cuál es la pregunta? Bueno, uno como padre entiende a José y María, ¿no? Pero aquí hablamos de algo más profundo. ¿Acaso no entendían sus padres cuál era el propósito por el cual Cristo había venido? Cristo de alguna manera parece que les dice, ¿no les parece que hay un contrapropósito entre lo que ustedes me piden hacer, ¿no? Porque ellos como padres devotos comprendían cuál era el propósito de Cristo al venir a este mundo. Sabían que venía a salvar en parte. ¿Se acuerda cuál fue lo que le dice Simeón a Ana? Este será grande, vendrá a salvar, pero también una espada atravesará tu alma. Porque sabía que venía a ser contradictorio también esto que venía a ser Cristo. Y la vocación, el llamado de Cristo, lo vemos aquí en el verso 46,
Y 47, allí dice que estaba con los doctores de la ley, oyéndoles, preguntando, estaba allí instruyéndose también Cristo de alguna manera. Él estaba en el templo sentado con los maestros, con los rabinos, ¿no? Estaba allí escuchándoles y haciéndoles preguntas. Y este verso 46 nos describe de alguna manera a Jesús estando allí, aún incluso ya a su corta edad, no como un discípulo, sino que aún incluso como un colega allí, como un maestro, como todos los que están allí, porque dice que todos se maravillaban también de su respuesta, como alguien se maravilla de las respuestas de un maestro. Y es interesante ver a Jesús aquí, que era Él quien hacía las preguntas, era Él quien examinaba. Y la pregunta de María, ¿por qué has hecho así con nosotros? Tu padre y yo estamos angustiados buscándote. Y estos dos aspectos, ¿no?, nos llaman la atención. Primero, la definición de la relación que hace María, ¿no?, en esta descarga afectiva hacia él como su hijo, que se complica, ¿no?, con este sentido de angustia que está sintiendo María, pero que la frase de Cristo, o la pregunta más bien, nos revela también un poco de Jesús. Dice, ¿por qué me buscáis? ¿Cuál es la respuesta de Cristo? Otra pregunta. ¿No sabéis que los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Que los negocios de mi Padre me es necesario estar. Jesús, su ministerio, aquí lo vemos ya comenzando a desarrollarse. Cristo tenía una clara concepción de cuáles eran sus prioridades. Esta palabra que ocupa aquí, me es necesario, la repite muchas veces Cristo. Ahí en Juan 9 le dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Me es necesario padecer. Me es necesario, ¿por qué? Porque Cristo comprendía cuál era su llamado, su misión, y Él estaba dispuesto a obedecerla. La pregunta quizá que nos arroja aquí esta descripción de Cristo de alguna manera es, ¿entiendo yo cuál es mi misión como hijo de Dios? ¿Comprendo yo qué es lo que es necesario en mi vida? Cristo tenía una clara concepción de qué era lo necesario que Él debía hacer. ¿Lo entiendes tú? ¿Lo entiendo yo como hijo e hija de Dios? ¿Entiendo qué es lo que es necesario que yo tenga que hacer? Recuerde que no es por nuestras obras que ni obtenemos nuestra salvación, ni aún nuestra santificación, no es por nuestras obras. Pero comprendemos qué es lo que debemos hacer para Cristo. Comprendemos qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Lo estamos haciendo. Estudiamos por muchos miércoles de distintas maneras, o apuntando de distintas maneras prácticas y desde de distintos enfoques, cómo cumplir nuestra misión de ir y hacer discípulos. Primero, de ser discípulos de Cristo para poder hacer discípulos, porque somos discípulos que hacen discípulos. De alcanzar a otros, de impactar la vida de otros. Jesús nos enseña aquí el equilibrio, ¿no?, de nuestras relaciones, porque Él dice, María está apelando a una relación horizontal. Tu padre y yo te estamos buscando. ¿Y Cristo qué dice primero? A ver, yo estoy cumpliendo con mi relación vertical. ¿No sabéis que estoy haciendo los negocios de mi Padre? No está despreciando a José, para nada, pero está diciéndole, y es la primera vez que vemos esta relación. Nadie en Israel le llamaba a Dios Padre. Cristo empieza a ocupar este concepto como hijo de Dios, y por medio de Él nosotros también somos hijos de Dios. Por eso dice, oraréis así, Padre nuestro. La pregunta, ¿estás tú involucrado en los negocios de tu Padre? ¿Estoy yo involucrado en los negocios de mi Padre?
Ustedes deberían saberlo, como que Jesucristo le dice a su padre, ustedes debían saber que esto es lo que yo vine a este mundo. ¿No? Para José María no debería ser extraño lo que está ocurriendo, puesto que habían recibido suficiente revelación del cielo acerca de la identidad y del propósito real de Jesús. A una tierna edad, Jesús estaba consciente de su llamamiento divino y mostró fidelidad a ese propósito desde temprana edad. El anhelo de su Padre eterno era más importante que estar con sus padres terrenales. Y nosotros como padres decimos, no me parece del todo, pero esto es cierto. No hay ninguna otra relación más importante en la vida de un hijo e hija de Dios que la relación que puede tener con nuestro Padre, con el Padre eterno. A veces somos demandantes, a veces somos egoístas. Y han de cumplir los hijos, sin duda, en la relación horizontal con sus padres. Pero que esa relación sea el resultado de que esa otra relación que ellos deben de tener como hijos de Dios e hijas de Dios, principalmente que cumplan con su relación profunda con el Dios y creador de este mundo. Y Jesús lo entendía plenamente. Los padres de Jesús no lo entendieron del todo, pero Cristo les recuerda, esto es lo primordial. Y nos dice hoy a nosotros, aún hoy, esto es primordial. Todas las relaciones que tenemos son importantes, pero hay una sobre todas, y es mi relación con mi Padre eterno. Al final, interesante esos detalles al final, porque dice que ellos no entendieron las palabras que les habló. No sé si en el momento no la entendieron, probablemente, y que la fueron entendiendo a través de que Cristo va creciendo y desarrollando su ministerio. Vemos que aún incluso Cristo ya desarrollando su ministerio, su madre y sus hermanos no estaban del todo de acuerdo. O sea, lo hemos visto, ¿no? Cuando estudiamos el Evangelio de Marcos. Sus hermanos no le seguían en un principio. Luego, después de Cristo resucitado, se involucraron ya en esta obra de Cristo de llevar el Evangelio al resto del mundo. Pero esos dos últimos versículos que nos enseñan también a Cristo en familia, en sujeción, ¿no? De cómo estos asuntos de obediencia a su Padre celestial no iban en contra de su obediencia a sus padres terrenales. Siempre tiene que haber una coherencia entre mi relación con Dios con el resto de mis relaciones. Y Cristo también la entendió y también nos enseña a nosotros. Él como hijo aquí, pero quizás también para nosotros, quizás sigue siendo hijo o hija, pero quizás eres padre o madre o abuelo, pero de nuestras relaciones, que Cristo también se sometió a estas relaciones, porque dice ahí que estaba sujeto a ellos, a sus padres. Cristo entendía también lo que era sujetarse a las relaciones aquí en este mundo, pero nos enseña también el orden de prioridad, ¿no? Primero en su Padre celestial, de hacer aquello que Dios le había llamado a hacer, ¿no? Pero nos enseña cómo Cristo, ¿no? De alguna manera, los últimos versículos es un resumen del crecimiento integral de Jesús, ¿no? Intelectualmente, Cristo creció en sabiduría. Físicamente, dice que creció en estatura. Espiritualmente, creció en gracia para con Dios. Y socialmente, en que creció en gracia para con los hombres. Cristo se fue desarrollando integralmente, como tú y yo también lo debemos hacer. ¿Se acuerda cómo termina Pedro? ¿Se acuerda? La segunda carta de Pedro dice, me encanta porque ese saludo al final, vaya conmigo a segunda de Pedro, ahí al final del Nuevo Testamento, segunda de Pedro capítulo 3. Dice, así que vosotros, dice el verso 17 de capítulo 3 de segunda de Pedro, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el orgullo de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, ¿no? Ese antes bien tiene que ver con todo eso, ¿no? Cuidado del error, pero no dice antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
A Él sea gloria. Antes bien, creced en la gracia. Si hay algo que como cristianos debería estar sucediendo en nuestra vida, entre que el Señor nos salva y que Él nos lleva, o viene por nosotros, es que nuestra vida esté en constante transformación. Hemos tomado muchos domingos, ¿se acuerdan? Aquí el año pasado y el año anterior, de hablar de la necesidad de que nuestra vida sea transformada. Dios no quiere reformar tu vida, no quiere hacer un cambio estético en tu vida simplemente y arreglarte ciertas cosas, que yo antes fumaba, ahora no fumo, antes tomaba, ahora no, que yo antes hablaba mal, ahora hablo bien. Dios quiere transformar tu vida. Ocupa la palabra ahí metamorfosis en Romanos capítulo 12, ¿se acuerdan? Que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y esa es la idea de que se ocupa cuando uno ve una mariposa que va desde un gusanito y se convierte en oruga y el capullo hasta que se transforma en una mariposa, que es algo completamente distinto. No es que cambió algo, ¿no? Fue transformado. Y esa es la vida del creyente. Y Cristo en parte nos está enseñando, así como Él fue creciendo en sabiduría, así como va creciendo físicamente, algunos más para arriba o otros de nosotros para los lados, espiritualmente, pero también socialmente. Tu vida está creciendo. Tu vida está siendo transformada por medio del Evangelio. Un ejemplo lo tenemos en Cristo. Cristo nos enseña la importancia de que en nuestra vida, así como Él tuvo que crecer físicamente, en nuestra vida también, ¿no? Las cartas del Nuevo Testamento nos enseñan constantemente esto de que espiritualmente somos niños, pero vamos creciendo, madurando. Y Cristo lo hizo también en parte para enseñarnos a nosotros también la importancia como hijos de ir siendo transformados. ¿De qué manera? ¿Solo lo espiritual? No, en toda área de nuestra vida poder crecer. La pregunta es, ¿estoy yo creciendo? ¿Estoy creciendo espiritualmente? ¿Estoy siendo transformado espiritualmente? Bueno, Cristo comprendía algo, que su prioridad eran los negocios, los asuntos del Padre Celestial. ¿Quieres crecer? ¿Quieres desarrollarte como hijo o hija de Dios? Pon en prioridad los asuntos de Dios. Ojo, eso no significa que tengas que venir a la iglesia, eso es resultado. Nunca tomes la obediencia como meta en tu vida. Eso te termina dañando, porque te vuelve un legalista. Eso era lo que hacían los fariseos precisamente. Sino que busca. Jesucristo siempre está preocupado de desarrollar una relación profunda con su Padre. Allí, invierte allí. Entonces, eso se va a manifestar en que Cristo, ¿dónde se perdió? No se perdió en la calecita, ni estaba en el río jugando con los amigos. Estaba en el templo. Es el resultado de decisiones internas, de aplicar a su propia voluntad cuáles son las verdaderas prioridades en mi vida, sin dejar de seguir teniendo también en cuenta cuáles son el resto de las relaciones, porque a veces nos pasamos del otro lado y equivocadamente, ¿no?, dedicamos todo, y a uno como pastor también le puede pasar, la obra de Dios descuidando su propia familia, descuidando su propia vida, cuando el Señor también nos enseña, el mismo Jesucristo tempranamente, que también son importantes las relaciones. La manera de vivir la vida cristiana siempre es en equilibrio, ¿no? En equilibrio de poder irse desarrollando en todas las áreas de nuestra vida. Intelecto, en este caso físico, pero también en lo espiritual, en lo social, poder desarrollarnos. Y el desarrollo trae madurez, y la madurez trae sabiduría para vivir y nos ayuda a crecer. Y vamos comprendiendo más profundamente quién es Dios y quién es este Salvador. Como comenzamos, como dice este villancico, ¿qué niño es este? ¡Wow! ¿Qué niño es este? Que nos muestra y nos enseña quién es nuestro Salvador. Nos enseña a entender cuál es la prioridad en nuestra vida y cómo llevarla a cabo.
Si hay algo en lo que hemos de invertir tiempo, energía y esfuerzo, es en las cosas de Dios. No te equivoques. Es importante también cómo hacerlo, sin descuidar al resto de las relaciones. Y hacerlo no como el objetivo en sí mismo, sino que sea el resultado de buscar a Dios y conocerle, y de tener una relación profunda con nuestro Padre Celestial. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Padre Celestial,